Muy buenos días con todos. Buenos días, Carlos. Buenos días, Aide, Jordi, Joaquín Manay. Buenos días. Mónica Sarmiento, Renzo. Si no me equivoco, es Jairo, Piero. Bien, buenos días. El día de hoy vamos a tratar el tema del módulo que se denomina preferencias arancelarias. Este es un tema, digámoslo así, equivalente de alguna manera a la tributación. La diferencia que vamos a connotar es que en este aspecto vamos a hablar precisamente de los acuerdos que tiene firmado el Perú. Y para esto, pues precisamente lo que necesitamos entender es la manera como el Perú ha negociado. Quiere decir que nosotros tenemos, de alguna manera, que entender cómo ha sido la evolución del comercio peruano. Pero antes de ello vamos a partir primero por los elementos que conllevan a poder firmar este denominado acuerdo. Bien, me dices por favor si el audio se puede oír correctamente a través del chat y ya en breve entonces pondré la diapositiva para dar inicio a nuestro proceso. Coméntame si puedes visualizar la diapositiva correctamente, perdón, si puedes oír el audio correctamente para luego colocar la diapositiva. Sí, Joaquín, muy buenos días, Joaquín. Es un módulo nuevo en el cual vamos a iniciar nosotros. Sí, todos empezamos de cero en este proceso. ¿Todo bien? Bien, entonces vamos a colocar la diapositiva de nuestro proceso de preferencias arancelarias. A ver, vamos a ver. Intro. Bien, vamos a iniciar el primer tema con todos ustedes, con el tema por el cual se llega a comprender o aplicar el denominado acuerdos o preferencias de negociaciones internacionales basadas en el Estado peruano. Bien, coméntame si también puede visualizar la diapositiva en pantalla para dar inicio al proceso, ¿sí? Coméntame si lo puedes visualizar. ¿Sí? ¿Todo bien? Muy bien, buenos días, Mónica. ¿Sí? De acuerdo, Aide, gracias, Aide. Joaquín, ¿lo puedes visualizar correctamente? Lo digo en el sentido de que nosotros estamos en diferentes locaciones y lo que quiero es que todos podamos visualizarlo correctamente, ¿sí? ¿Sí, Elin? Muy bien. Bien, entonces nuestro primer tema va a ser la introducción, porque este proceso se divide en varios campos. Buenos días, Mabel. ¿Puede visualizar correctamente la pantalla, Mabel? Coméntame, Mabel, si no tienes inconveniente en tu internet para poder dar inicio. Estamos dando inicio, Mabel, a este módulo nuevo que se llama preferencias arancelarias. Vamos a iniciar este proceso con un preámbulo, siempre aparto con un preámbulo. El preámbulo sería que en esta sesión nos vamos a referir al marco de negociaciones que ha suscrito el Perú con los demás países. Es importante conocer el tipo de acuerdo suscrito, los mecanismos que adopta el país. Abordaremos también el tema del transporte o el tránsito internacional en el sentido de las preferencias arancelarias. Aquí vamos a mencionar, por ejemplo, un régimen aduanero, que es el régimen de transbordo.
porque el transbordo está implicado en el proceso de las negociaciones del denominado tránsito directo cuando uno se acoge a un acuerdo internacional. Entonces, lo primero que vamos a hacer es ver los mecanismos de integración y cooperación. Cuando los países suscriben los denominados acuerdos y pomposamente el Estado anuncia que vamos a ganar y un grupo opositor dice que no lo vamos a hacer, esto nos recuerda mucho al gobierno de Alan García, donde Alan García se manifestó, bueno, que los acuerdos iban a ser pues desastrosos con el país. Cuando llegó a ser presidente, sin embargo, fue el primero que con Jinping salió pues del palacio pues para que dar conformidad al acuerdo firmado, ¿no? Y lo de Gamarra también un tiempo protestaron, que no le compres a los extranjeros, no a las importaciones, sí al producto nacional, pero muchas veces el producto nacional a veces se elabora en pésimas condiciones, no cumplen estándares. Entonces, hay algunos empresas que sí han sabido mantenerse a la vanguardia, han sabido sostenerse en medio de los grandes cambios, a partir del año 2000, ¿no? Donde viene la corriente neoliberal, permite el ingreso de las importaciones de manera abrupta al Estado, y sin embargo no mellaron sus ingresos, más bien se hicieron más conocidos y pudieron competir en el mercado internacional. Me refiero a la industria del calzado peruano, a las tradicionales empresas. Diamante, Bata, pues fue casi Fenés, ¿no? Bata recién ha resurgido, pero Diamante, Teddy, esas empresas antiguas, pues llegaron al colapso y otras empresas más, ¿no? Entonces, lo que vamos a tratar de entender en este día es comprender qué es lo que exactamente hemos firmado. Si hemos firmado bajo un acuerdo de integración o cooperación, porque los países no negocian de igual manera. Entonces es importante que tú vayas conociendo el mecanismo, si es integración o es cooperación. Y hay algunos ni siquiera tienen cooperación, ¿no? Algunos simplemente entran en un proceso de entrar y salir y ver la conveniencia. Los países necesitan del intercambio comercial para dinamizar, crecer o encaminar sus políticas comerciales para el desarrollo de su economía. País que no comercia con otros se convierte en un país autárquico, quiere decir, un país que cree que lo tiene todo. Ningún país en el mundo tiene todo, pero algunos países tienen más recursos que otros. Y curiosamente, los que tienen más recursos que otros son los que menos trabajan en sus recursos y permiten la explotación de los extranjeros en su país para que estos se beneficien y se dedique simplemente a ser un país enteramente de productos tradicionales, o un país minero, donde no produce más que la demolición de la tierra, la expropiación de las mismas y la venta en bruto de minerales, ¿no? Así hay países de esta índole. Al relacionarse en dichos intercambios entre los países, vamos a encontrar dos términos, acuerdos o tratados. Ellos fijan parámetros que ayudan a dichas políticas comerciales, pues esto conlleva salvaguardar la producción o dinamizar su comercio local a través de la integración o cooperación. Lo que queremos entender es que tú años atrás, de repente si eres adulto como yo, me refiero en el sentido de haber pasado por varios ámbitos, ¿no? de trabajo, vas a darte cuenta que en el Perú hace muchos, muchos años, la gente compraba en las fronteras de Tacna, e iban a Puno en el contrabando o iban al paso del microcontrabando en Tumbes, pero todo lo comercializaban en el centro, denominado Lima, Callao, ¿no? Y había microcomercios, ambulantes, mejor dicho. Pero nos centramos en que eso era malo. Ciertamente, entre los años 75, el año 80 y el año 2000, no se tenía una clara idea de que los países estaban produciendo algo bueno. Nos fiamos de las denominadas marcas. Creíamos que Norteamérica era el único hemisferio en el mundo que podía hacer algo realmente bueno. Ese era el pensamiento, ¿no? No, sí, Made in USA es lo mejor. Sí, pero Made in USA no era lo único. Es que era un monopolio, un mercantilista, un capitalista que solamente se centraba en que los países vivieran de la dependencia de él, ¿no? Pero actualmente, bajo esa forma en la que entra Perú abruptamente al cambio radical del negocio internacionales, obliga al país a dinamizar y no depender de un solo lugar en el hemisferio, sino dinamiza de una manera más efectiva. Por eso el Perú ha creado el PEN, el Programa Nacional de Exportación, que mira siempre a explotar los recursos de una manera más efectiva. El Perú en el oriente es visto como el Gat Eden. En hebreo, esto transliterado al Perú, significa pues el lugar del paraíso.
Quiere decir que Perú tiene enormes recursos hidrobiológicos, biológicos, terrestres, marítimos, y lo que conlleva pues a pensar que debe tener un mejor dinamismo. Voy a colocar el mapa que es del MINCETUR, el cual me parece muy bueno en realidad, que muestre pues cómo es el Perú. El Perú es una cuna de muchas cosas, realmente. Tanto así que pues las guerras que ha tenido con las fronteras de los países limítrofes no ha hecho más que demostrar el expansionismo de quienes se dan cuenta que el país no lo sabe explotar y lo expropian otros invadiéndolo. Entonces ahí vemos el mapa del Perú como consecuencia de muchos conflictos que tuvo, quedó de esta manera. Pero en realidad el Perú tiene demasiados recursos en el mundo, pues cuenta con diferentes tipos de climas, cuenta con 7 pisos tropicales, digamos, si yo lo conozco como pisos tropicales, ¿no? Regiones, costa, sierra y selva, ¿no? Entonces es un dinamismo enorme, pero no producen demasía debido a los microclimas, pero puede dar de lo poco lo mejor al mundo que otros no tienen. Entonces, el Perú presenta un programa denominado el Perú, conocido como la oferta exportable. Y esta oferta exportable abre un dinamismo más adelante de aprovechamiento, no me toca la competencia de desarrollarlo acá, pero es del comercio justo. Se refiere a aquellos que tienen algo que ofrecer y que buscan ganar un poco más porque la tercerización que se da en el país como consecuencia de los monopolios no le permite pues realmente a un campesino cobrar lo que realmente puede valer en el mundo su producto. Por eso el Estado tiene mecanismos de ferias, mecanismos de rondas, pero ya le he manifestado que este es un conglomerado en el cual todavía se sigue teniendo el tema de la tercerización, al igual que el empleo en el país, igual que ocurre en el tema de las negociaciones internacionales. Pero Perú ha creado páginas que realmente son importantes en la vida formativa de muchos peruanos. Y vamos a ver, una de las principales páginas sería Perú Food, que enmarca pues la riqueza del Perú, ¿no? El supercamote, ¿no? La superyuca, le dice super porque un tiempo me acuerdo que hablaban de esta manera en el país. Pero realmente miren, hay camote, hay yuca, hay uña de gato, no solamente estos elementos hay una diversidad de elementos para el país, pero que realmente todavía no se saben aprovechar correctamente. Tenemos el programa también Cierre Exportadora, que espero que usted se esté comprometiendo con leer un poquito, conocer un poco estos programas, porque lo necesita si quiere desarrollar más allá del simple hecho de recibir una importación. Este es el primero. Y en verdad el mundo ha descubierto que Perú lo tiene de manera primigenia, no lo ha desarrollado, no le ha dado un valor agregado. Es como decir, ¿no? Compras la muña que ves ahí en planta, la secas y la metes a tu taza ya. No hay nada extraordinario en dejar que la planta crezca, la seques y la colocas en tu tacita de manera eh, primigenia, ¿no? No es nada extraordinario, ni tampoco es extraordinario que la pongas en una bolsita, como hacen con el agua y manto, una cajita y la envías al extranjero. Eso es algo primitivo. Realmente se necesita transformar, cambiar el proceso, porque si no va a ser siempre un país de materias primas y de productos con bajo valor en el mercado internacional. Entonces, Perú también tiene otra poderosa página de información, que es la página de Cierre Exportadora. Y en verdad, los frutos peruanos compiten en el mundo porque estamos entre el mundo de lo orgánico y de lo natural. Y el Perú conlleva, ambos elementos en el mundo. Y eso es importante poderlo exportar. Como le manifestaba Perú ya antes de que venga la pandemia, ya antes que nos aborde el Delta de una buena vez, el Perú ya había creado el PENS, el Plan Estratégico Nacional Exportador, con miras al año 2025. Acá está. Perú ya lo ha creado, ya ha visionado. Pero el problema es que todavía sigue siendo un poco centro, el ombligo, el Lima. Y todavía no se descentraliza como deben, ¿no? Primero departamento, luego regiones y esas cosas más. Pero en realidad el plan estratégico quiere y ahonda a focalizar los nichos para poder exportar. Y es ahí pues que los países miran al Perú y dicen, bueno, creo que mejor es hacer un plan con el país para poder yo aprovechar mejor los recursos, ya que el país no los aprovecha debidamente o no tiene
la capacidad tecnológica para hacerlo. Pero ya Perú tiene un plan estratégico que lo puedes cargar de la misma página del Ministerio del MINCETUR, ¿no? Ministerio de Comercio Exterior y Turismo. Ahí está el plan estratégico. Y tenemos otra página de ayuda. Las páginas que voy mencionándoles son las páginas con las que te voy a decir que puedes trabajar y la que puedes ahondar un poco lo que vamos a hacer en el desarrollo de las clases, ¿ya? Tenemos otra página también del Estado peruano creado que muy oportunamente ha dado buenos resultados, ha sido la página de PROMPERÚ. PROMPERÚ es una página institucional que realmente ha aportado pequeños tips de manera general a quienes todavía no se meten de lleno en el estudio del comercio, no diferencian, quieren buscar un mayor potencial para comprender de repente, su exportación, su siembra, ya acá vemos la quinoa, ¿no? La quinoa peruana tuvo un embate, ¿no? En Arequipa, cuando precisamente se exportó una determinada cantidad con una empresa conocida, digamos, de esos grandes grupos económicos, y realmente le causó un daño económico a muchos porque llegó plagada, igual que el mango, igual que el café, igual que el cacao, llegaron contaminados. Y esas situaciones de contaminación no solo se deben a la naturaleza, hay que ser claro en este aspecto, sino a la polución, sino a la contaminación minera, a la contaminación de la propia persona, cuando arroja residuos tóxicos a los ríos, a la tierra. Entonces son muchos factores los que permiten que a veces las exportaciones no todas lleguen, porque tenemos una variedad como 200 papas en el Perú, y tú por lo menos comes 3 o 4 y se exportan unas 6 o 10, pero el resto se queda debido al grado de contaminación o margen de tolerancia que no se le permite, pues, ¿no? Y es entonces porque es importante conocer estas páginas. Y también te invito a conocer, creo que no le he hecho captura, no le he hecho captura. Tienes que conocer la página de acuerdoscomerciales.gov.p. ¿Ya? Lo voy a escribir porque de ahí vas a sacar un trabajo para que puedas participar, ¿ya? Si no te gusta hablar, el trabajo me va a ayudar a conocerte un poquito más. Voy a escribir en el chat para todos la página que vas a consultar y luego te voy a ir manifestando qué es lo que vas a tener que desarrollar. Ya, lo he escrito para todos. Me dicen si lo pueden visualizar. Ahí está, en el chat. Esta es la página que tú vas a tener que ahondar para que me puedas entender en el proceso que voy a desarrollar. Se llama la página de acuerdos comerciales, se escribe todo seguido, .gov.p. Lo pones en el Google y en el Google la primera que sale, esa es la página. Vas a entrar ahí y ahí vas a ahondar en el tema que, conforme voy desarrollando, tú también vas a tener que darme el alcance de algunos puntos que necesito que tú comprendas, ya como parte general del proceso de aprendizaje. Bien, vamos a pasar al siguiente punto, que es el punto de los mecanismos de negociación de los países. Bien, coméntame si hasta acá has podido entender la introducción para empezar a dar pie a los puntos de introducción general para comprender el módulo.
Ya, disculpen. Bien, ahora sí, Aide, gracias. Bien, vamos a ver entonces con un ejemplo la palabra cooperar y la palabra integrar. El país del sur, el país del sur al cual el Perú le denomina el hermano país del sur, cambia una disposición de acuerdo complementario económico a un tratado de libre comercio. Eso es en el gobierno específico del aprismo que lo realiza, pues, ¿no? Y que históricamente quedó grabado como que de noche a la mañana se cambia el acuerdo y hoy vemos, pues, específicamente todo lo que ha sucedido en este año, siglo XXI, año 2021, lo que pasa en el Perú, cuando los acuerdos que se hacen no se hacen estudios, conlleva pues a pequeños y a grandes dominios económicos. Por ejemplo, con este país, el Perú ha tenido el conflicto del mar. Se suponía que Perú ya en este siglo no tenía por qué tener conflictos limítrofes, pero tu hermano histórico, pues la historia dice que ya hiciste una guerra con él, pero parece que en el siglo nuevo quiere hacer otra guerra y te lleva al conflicto de las 200 millas y te cuestionas tú en tu estudio histórico si tenías realmente 200 millas, ¿no? Y la Haya salomónica en el proceso decide que históricamente partirle un pedacito en el límite de la Concordia para que también tenga un espacio de ese famoso mar de las 200 millas de las tesis y del mar del Grau, ¿no? ¡Fua! Una tajadaza ahí para ellos. ¿Qué supone entonces ello? Que la palabra acuerdo, que la palabra tratado, que la palabra convenio, cuando se firma sin capacidad de conocer en el derecho lo que significa, y cualquier político se convierte en el padre de la patria, conforma un peligro territorial. Yo lo voy a hablar desde el punto de vista aduanero, no desde el punto de vista personal. Se pierde dominio, se pierde territorio. Entonces tienes que comprender que este tema es sensible porque afecta la territorialidad del país físicamente y a la economía, donde otros países suponen un mayor acaparamiento de todos los servicios. Acá estamos hablando de impo-expo que se van a generar. Entonces, ¿por qué cambia un país de algo tan sencillo a algo más complejo que lo compromete y le da dominio geográfico, económico, financiero? Porque integrar realmente siempre supone una medida económica a suprimir alguna forma de discriminación entre las economías pertenecientes a ambos países. Lo que hacen es eliminar las barreras arancelarias. Y cooperar no, pues cooperar supone acción, no medida, encaminada a disminuir la discriminación. El otro no encamina a disminuir, sino a suprimir. Por eso que cuando China firma un acuerdo con Perú, lo hace a través del TLC. Y entonces el TLC chino frente a Perú es un tratado de integración. Cuando supones que quieres sacarle ventajas y no quieres que te quiten mucho del todo, cooperas. Supone una acción encaminada a disminuir progresivamente algo. Por eso que cuando nosotros hablamos, decimos que Estados Unidos no tiene un TLC, tiene un acuerdo de promoción comercial. China tiene un tratado de libre comercio. Tienes que saber cuál es la tarea tuya realmente aquí. La tarea tuya va a ser discriminar, entender, comprender qué acción hemos realizado con los países. Si estás en la página acuerdoscomerciales.gov.p, te vas a dar cuenta de ello. A ver, coménteme si alguien entró a la página para yo estar en línea con ellos, con ustedes y decirle qué vamos a hacer, ¿ya? ¿Me comentas? Si has entrado, sí, Mónica, ya ahora lo voy a indicar. A los demás, por favor, ingresen, googleen ahí, pon ahí acuerdoscomerciales.gov.p. Escribe la palabra en el Google, acuerdos comerciales, seguido, no separé la palabra, y te va a salir en el Google, el primer enunciado que dice www.acuerdoscomerciales.gov.p y le das un check-in, apretas un link y te conduce a la página del Estado peruano. Si estás en modo laptop, en modo ordenador, la página es amplia. Si estás en modo smartphone, de frente te salen las banderitas peruanas, con las banderitas de los países. Confirma en qué modo estás y si estás en modo smartphone, móvil, teléfono, te salen las diferentes banderas que el Perú ha hecho, ¿no? Dice en vigencia, por entrar en vigencia y en negociación.
¿Qué es lo que vas a hacer tú para todo este tiempo en que vamos a trabajar juntos? Donde dice en vigencia, donde se muestran las banderitas, lo que tú vas a hacer es primero determinar qué tipo de acuerdo hemos hecho. Por ejemplo, si aprieta la banderita China, la rojita, va a decir Tratado de Libre Comercio. Ya, tú vas a poner, Perú ha firmado con China un Tratado de Libre Comercio, que en las siglas significa TLC. Pero ahora no estamos tratando de definir las siglas, sino lo que queremos es conceptualizar qué significa un tratado, qué tipo de negociación hizo Perú. Tratado de Libre Comercio. ¿Qué significa aplicar un Tratado de Libre Comercio? Si aprietas una banderita como la mexicana, hemos hecho un acuerdo de integración comercial. Es muy diferente. Si tú aprietas la bandera norteamericana, acuerdo de promoción comercial. Cada banderita supone una distinta forma de negociación con el que Perú ha hecho un denominado acuerdo. Y ello supone dos elementos principales. Si has hablado de integración o has hecho cooperación. Tenemos ahí a Colombia, tenemos a la CAN, tenemos a Cuba, Estados Unidos, la EFTA, Corea, Japón, la India, ¿no? Tenemos a Gran Bretaña, tenemos la Unión Europea, tenemos varios países ahí dentro de este proceso. Entonces lo que quiero es que vayas trabajando en la idea qué tipo de acuerdo tiene firmado el Perú, pero solo lo en vigencia, porque en este tema no vamos a hablar de los por entrar en vigencia, porque de repente nunca llegamos a ellos, y los de negociación ni hablar, eso depende del Estado. Entonces, en el Estado queda en vigencia y en negociación, eso no nos compete, porque realmente yo no veo esos documentos, sino ya los veo cuando están por ser firmados, nos envían los documentos y uno puede ver, visualizar y entender qué va a pasar y aduanas hace pues un procedimiento en respuesta a ese acuerdo que está firmando el país. Pero por ahora lo que tenemos son los en vigencia con los que vamos a trabajar. Coméntame si has entendido la idea para pasar a la siguiente diapositiva y entender los procesos. Y acá voy a poner un ejemplo de ese caso. ¿Sí? Veamos en pantalla. Si decimos Costa Rica, por ejemplo, Perú tiene un TLC, miren en pantalla. Perú tiene, ahí como ves, un TLC, un Tratado de Libre Comercio con Costa Rica. Y si puede ver, tiene muchos puntos que tratar. ¿Qué es lo que busca Costa Rica con Perú al firmar un TLC? Miremos las palabras que ha colocado. Dice, fortalecer los lazos especiales de amistad y cooperación y promover la integración económica regional. ¿Te das cuenta? No dice cooperación. En la primera palabra fortalecer entra con el compromiso de integración. Luego, propiciar la creación de un mercado más amplio y seguro para las mercancías. Ojo, no dice mercaderías, no dice productos, dice mercancías, porque está refiriéndose al proceso de importación y exportación. Promover el desarrollo económico integral a fin de reducir pobreza. Quiere decir que si tú puedes importar algo de Costa Rica para comercializarlo en tu país, es la manera de sacarte la pobreza. Y nadie te va a dar bonos, como todos los gobiernos hacen en el Perú. El tratado tiene por finalidad propiciar un estado propio de negocios, no subvenciones para el voto. Promover un desarrollo económico integral, fomentar la creación de nuevas oportunidades de empleo. Ese es el objetivo de la integración, que tú puedes a través de tu negocio independiente, de ser influencer, MIPE, PYME, REMIPE o todas las recontamipe que existen en el país, poder dinamizar la economía. Asegurar el marco jurídico. Cuando tú te acoges a los acuerdos que firma el Perú, estás dentro de los marcos jurídicos. No es lo mismo comprar en China y traer y pagar el tributo peruano del 0,6% y acogerse a un acuerdo o tratado de libre comercio firmado con el país a través de esto, que uno lo hace como importador o exportador. Reconocer que la promoción y protección de inversiones de una parte en el territorio de la otra parte continuará el incremento del flujo del comercio. Sí, es verdad. Si un país algo hace en favor de él, también nosotros podemos obtener ese favor de él porque hemos hecho un proceso de integración a través del Tratado de Libre Comercio. Tratado de Libre Comercio significa en esencia el compromiso de todos los ejes económicos que tenemos. Y esto es importante. Tenemos que fijarnos si tenemos el eje
de los importadores, exportadores, del calzado, del vestido, de todas las industrias, los sectores. Entonces te das cuenta, mira todo el proceso que conlleva al denominado TLC que firma el denominado país de Costa Rica con el Perú. Pasamos a la siguiente diapo. Y ahora, ¿pero pueden haber pequeños problemas cuando uno empieza las negociaciones? Sí, se llaman, desde el punto de vista de los negocios internacionales en los acuerdos, los obstáculos técnicos al comercio. Desde el punto de vista local, se llama la burocracia. Son dos léxicos que en su contexto cumplen bien. En el territorio nacional sería la burocracia y en el aspecto internacional el obstáculo técnico al comercio. Tú lo vas a ver como la OTC. Así, en ese término lo vas a encontrar en las páginas internacionales de la OMC, por ejemplo. Y en el obstáculo técnico se forman dos elementos principales, se llaman las barreras. Eso lo vas a sentir tú cuando hagas importaciones y te preguntes, ¿y por qué tengo esta barrera? Bien, primero es la situación básica de entender que no debe atentar contra el Estado, la persona, el medio ambiente, el ecosistema y los animales. La segunda es monopolista. Un grupo tiene algo de acá y tú traes algo nuevo, entonces no quiere ese grupo que tú traigas algo nuevo porque le dejas en stock todo eso y despiertan y quieres cambiar. Por eso que hay dos caras de una misma moneda. Se supone que la primera es la intención, pero siempre detrás de los países de segundo mundo, entonces tienen la visión de que no le puedes malograr el monopolio que existe en el país impuesto por algunas empresas ya establecidas, con capital extranjeros, mayoritariamente no nacionales. Entonces, una de las principales barreras que los países tienden a usar para proteger su comercio o desarrollo comercial es a través de las barreras u obstáculos de carácter técnico, administrativo, fiscal o de otra índole. Yo le llamo burocracia en el sentido de que no hay sustento técnico para permitir una cosa cuando eso ya es muy amplio y conocido. Por ejemplo, la primera que se puso en el país fue algo tonto, fue la situación de la banda ancha. Está bien que el Perú tenga una banda tan cortita, pero no limita que un teléfono que venga con 5G, 7G, no puede ingresar al Perú porque el Perú no lo tiene. Esa es una barrera burocrática. Un país crea tecnológicamente de acuerdo a su avance. ¿Que pueden crear productos para sus países subdesarrollados? Sí, lo puede ser, pero tú no quieres cosas subdesarrolladas, tú quieres cosas desarrolladas. Y por tanto, entonces, esa fue una barrera burocrática. Ahora la barrera es otra, le han cambiado el nombre. Ahora es el código GSM, o sea, verificar la autenticidad del proveedor de la inscripción del email, ya que en el Perú le gusta robar muchos smartphones, con muerte o sin muerte, entonces el Estado a través de Oxitel busca paliar y pide al MTC que de esta forma pues se pueda integrar y bloquear. Pero sabemos que en el Perú esto es una medida de doble cara, ¿no? Camina por cualquier lugar del país, encuentras en los ambulantes o en la informalidad, no en los ambulantes, en la informalidad de lo ilegal, porque algunos son por necesidad, la venta de estos equipos de índole dudosa, robada o demás, ¿no? Eso es una forma de decir, voy a crear una barrera para algo. Es por eso que se busca con los mecanismos identificarla, seguir buscando paulatinamente, disminuirla o suprimirla. Esto depende siempre de la parte que yo les dije que se llama cooperar integral, encontrando beneficio o menor perjuicio económico. La pregunta sería, pues, ¿no? ¿Qué hemos ganado al haber firmado un TLC con China? ¿Qué hemos ganado? ¿Qué ha ganado realmente? Si lo vemos desde el punto de vista de una persona común que no puede acceder a un empleo en el Perú y que al ingresar no tiene beneficios laborales y trabaja por intermediación cada 3 meses, 6 meses, lo botan y lo vuelve a ingresar para no pagarle nada, él se crea un negocio y él sabe que mejor no le conviene ir a Wilson o al centro de Lima a comprar las reventas, sino mejor le conviene importar y lo hace a través del Serpos. Trae sus pequeñas cosas, novedades y introduce algo nuevo. De repente para él sí es una ayuda, pero en grandes proporciones también se ve, pues porque hay cosas que el Perú no puede producir y lo necesita para el desarrollo de otros elementos que luego reclamará en un régimen en el Perú que se llama el régimen de devolución del pago de los derechos arancelarios, conocido por los exportadores como el drawback. Tenemos otro.
Es por eso que el Estado impulsa los mecanismos de ronda de negocio, ferias y misiones. El Estado, a través de la Cámara de Comercio o algunas instituciones particulares, promueve mucho las denominadas ferias, rondas, misiones. Son aspectos que involucran de manera gratuita. Claro, en lo formal de las personas y sus empresas puede participar y promocionar. Y la pregunta es, ¿desde cuándo empezaron a darse estos hechos? Básicamente empezaron desde el proceso de Alejandro Toledo. Y de ahí en adelante, el protagonismo de este impulso, de este tipo de situaciones, se vio más con las primeras damas, en realidad, porque las primeras damas de este periodo hacia atrás solamente participaban en los programas del vaso de leche. Pero de aquí en adelante el protagonismo fue otro. Se cogió a las personas que tejían en una determinada región y que no podían ni siquiera saber que existía el Internet o la negociación, y el Estado les impulsó a llevar sus denominados tejidos directamente. ¿Por qué? Porque el mundo le dijo, la primera palabra que te dije al iniciar, existe el comercio justo, el mecanismo que permite dinamizar de manera directa, sin intermediación, para que puedas vender directamente. Y así marcas reconocidas zapatillas aceptaron una línea exclusiva de determinadas tejedoras de la región del Cusco, por ejemplo, bordar para esas marcas de zapatillas. Una de ellas fue North Star, que fue una de las primeras que adoptó, y además otras marcas internacionales. Ya ha habido casos, pero de manera individual, como las personas que tejen o hacen tejidos de alta costura con la fibra de alpaca, ¿no? Pero ellos se lo han hecho solo, no con el impulso del Estado. El Estado se dio cuenta que era necesario impulsar mucho más si esto ya era un buen negocio de crecimiento a las determinadas regiones que tenían pues alpacas, vicuñas y otros tipos de auquénidos. Entonces vamos a hablar, para empezar a entender la parte de preferencias con el tema de los mecanismos internos de los países. Entonces vamos a primero a pensar qué son los mecanismos reguladores. Un mecanismo regulador tiene que ver con algo importante. Tú tienes que comprender, para empezar, cuántos ministerios tiene el Perú. Luego, preguntarte cuántos ministerios están en el proceso de compromiso o están, mejor dicho, involucrados con la importación y exportación. Ojo, no estoy hablando de regímenes aduaneros, estoy hablando. La importación significa el mecanismo de introducir algo al país y la exportación de sacar algo del país. Entonces, hay que ver, por ejemplo, qué ministerios se involucran. Si hablamos del Ministerio de Salud, la MINSA sí se compromete, pero la MINSA como ministerio no, sino como entidad, la entidad del DIGESA, la entidad del DIGEMIT. Dime si has comprendido hasta aquí los puntos de explicación. A través del chat, mencióname si me has comprendido la introducción para seguir hablando sobre este tema. Muy bien, Carlos, Renzo, los demás, como creo que somos esta vez, hemos incrementado el número. Déjenme ver cuántos somos en total. Sí, somos 13. Muy bien, Mónica, ya son menos 10. Ya, dos más para que sean 5. Muy bien, el link. Uno más, Mabel, ¿estás en línea? Jordi. Entonces, creo que ya te habrás dado cuenta que esta es la otra cara de ver un despacho. Esta es la otra manera de que puedas entender que hay otra manera de negociación. Cuando te dicen un cliente, por ejemplo, si yo fuera cliente ya, yo le digo, señorita Corina, voy a importar. Corina me diría, señor Daniel, ¿qué va a hacer? Voy a traer este producto. Muy bien, ya. Señor Daniel, usted tiene dos mecanismos. ¿Qué es lo que usted quiere hacer primero? El principio del judaísmo es Shema, que significa escucha. Primero escuchas y después propones. Eso es un consejo. Nunca propongas y después escuches. Primero aplica el término judío, que aplicamos muchos, decimos Shema. Primero escucharás, analizarás y luego recién determinarás la solución al problema. Entonces le escucharás y por el oído que entra a la escucha de la palabra, entonces sabrás qué es lo que estás realizando. Si él te dice que va a traer para importar y te dice cuánto tributo voy a pagar, correcto, ya sé. Usted necesita la clasificación para determinar el valor,
de entre el 0, 6, 11% ya. Primera. Pero si él te dice que quiere buscar un beneficio distinto al ad valorem, entonces estás en el tema que estamos desarrollando. En conclusión, siempre existen dos maneras, dos visiones de ver la índole de la importación y exportación. Espero que esté claro este punto para seguir avanzando. Entonces, vamos a decir, ¿qué son los mecanismos reguladores? Conjunto de mecanismos, instrumentos o medidas que establecen los países para regular su intercambio comercial con el resto del mundo. Para realizar intercambios existen dos mecanismos internos. Yo te pregunto, cuando trabajamos en el anterior módulo, ya, vamos a hablar del tema, pero lo voy a hacer respetando, por ejemplo, la presencia hoy día de Joaquín. Joaquín, escucha el término primero que tus compañeros van a hablar y yo te explico luego de la opinión de ellos. El grupo anterior estudió un módulo que se llama tributación. Yo les pregunto, ¿el dumping, el derecho antidumping, es un mecanismo? ¿Se puede considerar como un mecanismo en este proceso que estamos desarrollando? ¿Sí o no? ¿Opiniones? El derecho antidumping, ¿lo considera usted como un conjunto mecanismo regulador? ¿Qué opinan los que han llevado los módulos de tributación? ¿Cuál es la visión ahora que tiene del derecho antidumping? Mientras me van comentando, Joaquín. Sí, dice Carlos. Joaquín, cuando usted produce algo en el Perú y es una persona que tiene un negocio, por ejemplo, ¿no? Fabrica pantalones, polos, ya sea con tela importada o con tela nacional, generas en el país un comercio propio, algo que dinamiza el país. Cuando alguien ingresa algo y te compite a menor costo, y esto hace que el precio sea más barato, digámoslo, entonces tú pones una medida de queja a Indecopi para que Indecopi no permita que otro polo o pantalón producido como tú y el otro lo traiga similar o equivalente, te compita deslealmente. Entonces se llama el mecanismo del derecho antidumping. ¿De acuerdo? Eso te protege. Entonces, el dumping es un mecanismo, instrumento, una medida que el Estado también pone como una barrera a manera de multa a quien te va a competir en el mercado de manera desleal, ¿no? Por ejemplo, ese es un mecanismo. Es el mecanismo más conocido, Joaquín, que podrías conocer en el Perú como el denominado el derecho antidumping, que lo genera Indecopi como medida de protección a la industria nacional. Ahora, tenemos dos clases de mecanismos para poder comprender. El primer mecanismo que vamos a tratar de comprender es el mecanismo arancelario y el paraarancelario o no arancelario. El mecanismo arancelario son medidas, ambas son medidas. Entonces, dentro de los mecanismos arancelarios debe estar viniendo a la cabeza de la mayoría del grupo el denominado ad valorem, ¿no? El 0, 6, 11%. Para usted, Joaquín, el mecanismo arancelario, lo voy a mostrar acá, es un mecanismo que cuando uno ingresa algo, por vez primera o regularmente, nos van a cobrar algo impositivamente siempre, Joaquín. No hay manera de deshacerse de eso. Y los mecanismos arancelarios, que forman parte de las medidas arancelarias, se subdividen en tres elementos principales. La primera medida es la de los aranceles, que lo vamos a ligar nosotros al denominado libro o texto de la nomenclatura arancelaria. En el Perú se le conoce como el texto del arancel de aduanas. Si abrimos el arancel de aduanas peruano, que veo que tiene la foto acá, entonces te va a permitir saber cuánto es lo que vas a pagar. Acuérdense, mecanismos arancelarios, aranceles contingentes y barreras administrativas. Empiezo por el primero, los aranceles. Los aranceles son barreras impositivas. Quiere decir que cuando ingresa algo te van a cobrar por ese ingreso algo. Entonces se le conoce como barrera impositiva. El arancel es una barrera impositiva. Es aquella que se establece un pago al ingreso. Nosotros le diremos tasa, desde el punto de vista tributario peruano, la tasa. Entonces, esa tasa implica que hay que correlacionarla, que todo lo que compremos en el mundo necesita ser clasificado. Y al ser clasificado, entonces se le identifica en el arancel con un código.
pero a su vez es importante connotar que según el territorio donde ingrese, actúa de manera diferente. Si envías mercancías a Tacna, el mecanismo es otro. Si envías mercancías a Lima, es otro. Entonces es importante connotar esta situación de las diferencias territoriales que tiene el Perú, específicamente las denominadas territorios primarios, territorios francos. Territorio primario sería el Callao, porque en él se cobran todos los tributos, y territorio franco sería Tacna, donde los tributos no se cobran. Entonces, como te decían, la barrera impositiva del arancel genera un gravamen. Acá vamos a leer la palabra gravámenes. Gravámenes significa pagar, pago. El gravamen que se impone a las mercancías a su ingreso o salida, en el Perú la salida de las mercancías no pagan tributos porque las exportaciones peruanas no pagan al salir. En cambio, en el ingreso de las mercancías de Perú por las importaciones, sí pagan tributos. Ahora, solamente se paga tributo en la importación para el consumo. El más extendido es el uso que se aplica en el Perú a las importaciones a través del arancel de aduanas. El arancel grava estos valores de manera impositiva. El 0%, el 6%, el 11%, 0% y 4%. Y hay dos maneras diferentes. El régimen general es aplicado a un monto mayor a $2.000 americanos y el monto del régimen especial a un monto menor a $2.000 americanos. Esa es la manera. ¿Y cómo lo sabemos? Pues lo sabemos a través de la clasificación de la mercancía. Te muestro en pantalla el arancel, sabiendo que ahí se ve precisamente el cobro de estos aranceles. Y si te puedes dar cuenta y visualizas, ahí están los montos en el margen derecho con la palabra AV, el 11%, 6%. Coméntame hasta acá si lo has visualizado y acabas de entender la explicación. ¿Todo claro, Carlos? Muy bien, Carlos. ¿Los demás? ¿Todo claro? Estamos hablando de la primera barrera arancelaria. Es la primera medida impositiva, ¿de acuerdo? Muy bien, Mónica, Joaquín, ¿los demás? Aide. Muy bien. Entonces, muy bien, Renzo. Se dan cuenta que para importar, lo primero que necesitas, muy bien, Mabel, es conocer la posición arancelaria. Muy bien, Elín. Primero, es lo primero que debes conocer. Ya compraste, ya piensas comprar, te emociona ver que AliExpress pone un monto barato, Amazon. Primero preocúpate por saber qué ad valorem le toca y si corresponde al régimen general o al régimen especial. De acuerdo a ello, sabrás cuánto vas a pagar al ingresar tu mercancía. Segundo elemento importante de los mecanismos arancelarios, los contingentes. Para entender esto, el contingente es lo que tienes en demasía y puedes compartir. Vamos a hacerle un ejemplo común. Ya. Supongamos que usted gana una determinada cantidad de dinero. Y en la familia siempre hay quien tiene menos y hay quien tiene más. En toda familia, yo lo he comprobado, uno tiene más que el otro. Siempre. Siempre hay alguien que tiene más. Y no lo digo en función a su título profesional ni a su título técnico. Lo digo en función a su habilidad en los negocios. Porque hasta para ser profesional hay que ser medio negociante. Si no, no te sostienes en ello. Entonces, te vas a dar cuenta que el familiar que tiene, si tiene, te dirá, mira, yo he comprado 5 aceites, pero yo realmente logro gastar en 2 meses una botella de aceite. Entonces, por tanto, conlleva entender que si yo tengo 5 botellas, yo tengo para 10 meses. Pero de repente no los uso y se extienden un año. Entonces, lo que va a hacer esta persona familiar que tiene económicamente más posición que la tuya, lo que va a hacer es dártelo. ¿Sabes qué? Te doy 3 de los que yo tengo porque yo necesito solamente 2. A mí me sobra. Toma, lleva. Tú lo necesitas. Ahora, apliquémoslo al ámbito del peruano. Perú tiene gas, pero su gas en el Perú es caro, porque ha sido monopolizado en los 3 gobiernos anteriores. De tal manera que solamente una empresa puede tener la comercialización del gas. Primero, ¿no? Primer monopolio. Cuando queremos entender el contingente, es que tienes algo mucho que puede cubrir la demanda interna en un país. Y que al ser cubierta la demanda interna,
Entonces, los excedentes los debes ofrecer. Pero en el Perú es lo contrario. Tienes todo, pero no primero a ti, sino primero a los otros, y luego de lo que sobra, transformado, elaborado y reparado, viene acá el incremento de eso. ¿Y por qué se da eso? Porque no hay capacidad de poderla procesar, industrializar o dar valor agregado. Por ejemplo, Brasil y Paraguay son países cárnicos, que es muy barato ir allá y comer carne. Tener la oportunidad de estar viajando en algunos lugares y ver que es barato. Pero la carne sin la ensalada no es un buen aperitivo. Y ese país no tiene las riquezas de, digamos, de las verduras o frutas que tiene el Perú. Por ejemplo, el limón es indispensable, tanto en el pescado como en las carnes. Y la sal, la de maras. Entonces, no lo tiene. Entonces, si nos tenemos en demasía, pero permitimos que se vayan a manera de ofrecerla sin valor agregado, como le dije del aguaymanto. El aguaymanto, por ejemplo, es uno de los casos más terribles que hay, y otros más, como el mango y esas cosas. Entonces se van de manera primaria y allá lo transforman pues, en un elemento diferente, con valor agregado, como la aceituna, por ejemplo, pasa en el Perú. Entonces el contingente es lo que sobra. Ahora te dirás, ¿y qué hago yo con eso? Ya. No sé si te has dado cuenta, si es que eras de las personas así como yo, que cuando está por comprar y preparar sus cosas, antes de comprar no tiene una marca de supermercado para ir. Me puedo ir al Totus, me puedo ir a Plaza Vea, al Vivanda, al Macro, al Vega, o a otra tienda que no me acuerdo, ya no me acuerdo cuáles existen. Y me voy a todas ellas. Y te vas a dar cuenta que podés decir como yo, que el valor de la carne, el pescado, no es igual. Y que en algunos de ellos hay las famosas super oferta del ahorro, ¿no? Especialmente la que dice Metro, ¿no? La inventada por Metro. Para decirte a ti que mira, el lomo fino acá cuesta 5 soles, en tu mercado te vale 4, pero no está higiénico. Y en la competencia de al frente, roja o verde, yo soy la María con verde, ellos lo venden a igual precio, pero es de otra calidad. Ahora, esto es lo que pasa. Muchas de las grandes empresas saben que acá internamente se compite. Entonces, necesitas tener algo diferente al otro para poder sobresalir. Ahora, me remonto al pasado. No sé si tú eras de las personas que se familiarizaron con sus ancestros. Pero antiguamente en el Perú, cuando tú ibas al mercado y no existían los supermercados y solamente existía el mercado local, tú ibas con algún adulto y el adulto te decía, este es sello rojo, sello azul. No sé quién recuerda eso. Y le dice su familiar, le decía, este es carne de Argentina, carne extranjera, y esta es carne nacional. Y te dicen, compra de este porque es mejor. Y la gente escogía la carne por el sello, o sea, por la identificación de la carne que había sido importada. Coméntame hasta acá si se entendió la idea para pasar al plano teórico del comercio. ¿Entendieron hasta aquí? ¿Me comentas? ¿Se has entendido hasta aquí esta introducción? ¿Sí, Aline? ¿Los demás? Sí, Mónica, sí, muy bien. ¿Los demás? Carlos, Jordi, Piero, Jairo. ¿Sí, Joaquín? Ya. Ahora dirás, ¿y cómo gano yo en esto? ¿Cómo gano? Si pensabas que trabajar en una agencia aduanera era todo, en la vida realmente no. Hay grandes empresas que buscan a través del estudio de los denominados de logísticos, ¿no? O asistentes del comercio, buscar los mercados donde puedan estos aprovecharse. Y entonces tú dirás, pero Daniel, están pagando 6%, 9%, cuenta el flete, cuenta el agente aduana, cuenta el transporte, el carero almacén, ¿cómo van a ganar? Bien, el Estado dice, si un país tiene en demasía algo que nos ofrece, el Estado lo exonera. Ahora yo te pregunto, ¿qué era la exoneración? ¿Qué es exonerar? ¿Qué es exonerar? ¿Qué significa la exoneración? ¿Alguien recuerda qué significa exoneración o qué le dice la palabra exoneración? Ya, Mónica, muy bien. ¿Los demás? No sé si te ha pasado
que si tú eres un chico, una persona, perdón, evangélica o católica y te vas a estudiar un colegio distinto a tu fe, no pides exoneración? Alguna vez has sido pequeño, ¿no? Y has querido exonerarte de algo. La exoneración es permitirse que por un tiempo determinado, en un periodo, no lo hagas, no te cobran y no te afecta. El contingente arancelario se conoce como una barrera cuantitativa en el comercio, en el cual los países cuando venden los excedentes lo venden por toneladas, ¿te acuerdas? En el caso de tributación lo iríamos conociendo como los derechos específicos, o sea, las cosas que se traen como la soja, el aceite, el arroz, para paliar la economía, lo traen a través de algunos de contingentes arancelarios, o sea, en grandes cantidades, como lo hace pues Paraguay, como lo hace Argentina, como lo hace Brasil, cuando uno compra esos denominados excedentes ofrecidos. Ahora, ¿y dónde aparecen los excedentes, Daniel? Pues en el diario El Peruano. Ahí, el país tal X ofrece los contingentes arancelarios cárnico de tal fecha a tal fecha. Lo que quiere decir que el Estado exonera del pago de las importaciones a dichas mercancías que cumplan las condiciones sanitarias respectivas. Entonces, ¿qué haces tú? Pues participas de este denominado contingente, que es una barrera cuantitativa, porque se establece un límite a la cantidad del producto con la licencia de forma restringida. Eso es la parte principal. Ahora, esto solamente, la contingencia, se aplica específicamente a los acuerdos comerciales. Por ejemplo, esto está puesto, por si acaso y mencionado, por el mismo Mincetur. Te pongo lo que Mincetur ha dicho. Dice, es una medida política comercial que permite la importación con preferencia arancelaria en virtud de un acuerdo comercial suscrito por el Perú dentro de un monto y periodo establecido. Los montos generalmente al que se refiere son por cantidad. Por ejemplo, es como decir, ¿no? Yo, Brasil, le quiero dar en contingente a Perú unas 300 toneladas de soja o 100 toneladas de carne. Todos aquellos que quieran, entonces piden el contingente porque el tope máximo es las 100 toneladas. Entonces, estos son los que ingresan con el mecanismo de la exoneración. El mecanismo a utilizar en la aplicación de los contingentes arancelarios de conformidad con el decreto supremo 07-2009 por Mincetur es primer llegado, primer servido. Ese es el lema. Primer llegado, primer servido. O sea, si tú sabes que hay un contingente y tú eres el primero en saberlo, en saber que ya un país abrió, si tú llegas primero, puedes pedir tu elote. Acá no se trata de que hay que compartir cristianamente entre todos y dejarle un poquito para que otro pueda comprar. No, el contingente se ofrece como un remate y el que lo toma bien jala, pues, ¿no? Por eso se dice primer llegado, primer servido, debiendo solicitarse la cantidad dentro del contingente una vez arribado al medio de transporte a la zona primaria aduanera. Las cantidades importadas por encima del monto fijado como contingente pagarán los tributos adicionales o una preferencia menor según como se haya establecido en el acuerdo. Ahora sí, dime si has entendido la explicación desde el punto de vista teórico y desde el punto de vista expuesto por Mincetur a través de lo que es un contingente arancelario. Y en pantalla dice que el contingente se puede realizar a través del proceso de un despacho. Sí, se puede realizar a través de un proceso de despacho en cual permite la aplicación del procedimiento específico de los contingentes arancelarios. O sea, hay un procedimiento de contingentes arancelarios. Te muestro en pantalla que esto está publicado en la página de la SUNAT y acá está en la parte que te expongo el procedimiento de la aplicación de los contingentes arancelarios para su ingreso a través del mecanismo de las importaciones. Ya, o sea, se crean las bases para que la parte aduanera pueda atender la demanda. Esa es la parte de la explicación. Ahora, y dirás, ¿y el contingente arancelario se toma como base de registro en un documento? Sí, hay un documento y tú lo conoces y en este caso se llamará el documento de la Declaración Anual de Mercancías. En temas comunes, la mayoría le dice la DUA y vamos a decir, esto se registra en el formato DUA A, ¿ya? En la casilla que te voy a mostrar a continuación. Acuérdate
Nuestro examen de acá va a ser un poquito más pesado porque vamos a conllevar información como esta. Entonces, el contingente se manifiesta en la DUA formato A. Ahí está. Para solicitar una porción a través de la DUA, la simplificada de despacho de la aduana debe consignar el trato preferencial internacional. ¿Qué es el TPI? El TPI es el código con el que reconocemos a un acuerdo internacional. 802 Estados Unidos, 805 China. Cada acuerdo internacional firmado con un país tiene un código. Acuérdate, si un cliente te dice, yo hice una importación bajo el código 802, esto lo hizo a través de Estados Unidos. Entonces tú vas a entender que ya tiene un TPI. ¿En qué casilla se manifiesta eso? En la 7.23 de la DAM. Y la T22 es la tonelada o el margen de contingente que él compró o negoció, ¿ya? Tipo de margen. Los demás datos que se requieran para cada serie, según el procedimiento específico aprobado, aplicará de acuerdo al acuerdo establecido con los demás países. ¿Ya? Esos son los elementos importantes. En la DAM, la 7.23 y la 7.22, cuando estoy en el hecho de la desgravación del contingente arancelario. Dime si has comprendido la explicación hasta acá sobre este proceso. Ahora, para que veas que es importante lo que te digo, y en tu formación aduanera, te voy a mostrar la captura que he hecho de un contingente arancelario de este año, del 5 de enero del año 2021, que salió en el diario Perón y que creo que casi nadie en una agencia de aduana que yo estaba insistiendo para su cliente lo hiciera, pero vive a lo primitivo, no vive importando de manera normal. Ya, ahí está. La publicación sale en el diario peruano, siempre, habitualmente, quincenalmente o mensualmente, o hay veces tiene que estar pendiente en la página de Mincetur o en otras páginas de comercio internacional lo que están suscribiendo los países como contingente. Y acá pues exponen el periodo en el que incluyen los denominados aprobaciones de contingentes arancelarios. En el peruano siempre van a salir publicadas las denominadas asignaciones de los contingentes arancelarios. Y por ejemplo, vamos a ver la siguiente imagen. Dice, la siguiente regla conferirá origen a los productos exportados del Reino Unido a Colombia, Ecuador o el Perú dentro de los contingentes anuales establecidos por el país, como indican a continuación. Partida Sistema Armonizada 0901. ¿Te acuerdas? El café y otros más. Descripción. Café tostado de la variedad arábiga. Elaboración o transformación aplicada en los materiales no originarios que confieren el carácter originario. Y fabricación a partir de materiales de cualquier parte. Entonces, si tú crees que el café peruano es el único bueno, de repente dices, mejor le traigo de Colombia, lo traigo de otro país o de otra región. Ojo, el Reino Unido le ofrece a Colombia, Ecuador y Perú café. Entonces, ¿tú puedes traerlo? Sí. Colombia, ¿cuántas toneladas ofrece Colombia? ¿A Colombia cuánto le ofrecen? Mira, ¿cuántas toneladas dice la diapositiva? ¿Cuántas toneladas le ofrecen a Colombia? ¿Cuántas toneladas a Perú? ¿Y cuántas toneladas a Ecuador? Y yo te pregunto, ¿por qué a Perú la tonelada métrica de contingente es menor a la de Colombia y Ecuador? A ver, resolvamos esta incógnita. Participa, a ver. Me comentas a través del chat para seguir tu lectura. ¿Alguien se puede explicar
¿Por qué el contingente arancelario de Perú es diferente a los países de Colombia y Ecuador? ¿Alguien puede explicar esto? ¿Alguien puede entenderlo? Si no lo entienden, me dicen, no, Daniel, no entiendo. Explícalo mejor y lo explico de una vez, ¿ya? No te hagas problemas si no lo entiendes. De eso se trata las sesiones de enseñanza. Si no lo conoces, te lo digo. Si lo conoces, lo compartimos y sacamos conclusiones para todos. ¿Sabes qué es lo que en realidad está pasando? La mayoría de personas, muy bien, Renzo. ¿En cuál país, Renzo? ¿En cuál país? Mencióname en cuál país. ¿Crees tú que se cumple lo que mencionas? ¿En cuál país? Ya. Es al contrario, Renzo. Perú tiene mucho de este tipo de café. Por tanto, para no afectar la producción que tiene Perú, se le ofrece un poco. Imagínate si yo tengo mucha producción y yo te ofrezco más contingente. ¿Qué estoy haciéndole en el mercado si yo introduzco más y a un menor costo de lo que Perú produce? ¿Qué pasaría, Renzo? ¿Qué pasa? Le afecta a los cafetaleros peruanos que ya no van a poder vender, sino van a importar otros. O sea, en el Perú es habitual oír que voy a comprar café y si te persona, a mí me gusta mucho acercarme en los expendios de los supermercados, ver qué compran las personas en el café y compran el polvillo que eso no es café. La gente en el Perú generalmente no sabe el tipo de café que bebe, compra por marca, ¿no? Por marca. Marca, marca Quilma, la pez peruana, ¿no? Nescafé, o si quiere colombiano Juan Valdés y así, ¿no? Va comprando Colcas. En realidad, el café se compra por el tipo, por la variedad. Es la riqueza que tiene el café. El café por marca y es procesado. Y muchos de ellos, por más que le digan liofilizado, sin cafeína, estás un poquito alejado de la realidad del café. En realidad, la Unión, esta parte del país de Reino Unido, lo hace porque si se acuerdan, el Reino Unido se separó de la Unión Europea a través del BRIC, ¿no? Se fue. Entonces, ¿qué tuvo que hacer? Renegociar, pues, porque ya no estaba parte de un grupo, integraba un grupo. Ahora, ¿qué hace con los países? Cooperan. Si yo tengo algo, te ofrezco, pero no voy a desnaturalizar la producción tuya, sino que te doy para que tú puedas elegir. Entonces, cuando tú bebes un café de tipo arábigo, tú dirás, oye, este café de Reino Unido me parece que es mejor que el peruano arábigo. Y cuestan iguales. Ah, entonces, ¿qué están haciendo? Fidelizando, comprando, que la gente con la demanda libre, entonces se promueva esos elementos que conocemos en el Perú a través de la balanza comercial como el déficit y el superávit. Eso es lo que produce. Entonces, como ves, es importante, disculpen, seguir y entender que los contingentes arancelarios son mecanismos que se dan en todos los tipos de acuerdos. Ahora, otros países que hayan firmado con país ¿tendrán los mismos elementos? Sí, veamos el siguiente país. Por ejemplo, yo mostré Costa Rica. ¿Costa Rica también ofrece contingente al Perú? Claro que le ofrece un contingente. Y acá lo dice en la parte número 2. Dice, en la parte, en numeral 2 del literal C, bajo sus contingentes no se permitirá, dice, asignar porción alguna de una cantidad dentro de la cuota a un grupo productor. O sea, a quien produce no se le vende, sino al quien no lo produce. Condicionar el acceso a una cantidad dentro de una cuota a la compra de producción doméstica, es decir, que condiciona la compra. Uno de los principios de la valoración es que no debe haber condición o contraprestación a la compra. Punto número 3, limitar el acceso de una cantidad dentro de la cuota solo a procesadores. Estas son las medidas
que ponen los países cuando ofrecen los denominados contingentes. O sea, cada país te ofrece algo que tienen demasía y que tú puedes obtenerlo, incluso siendo beneficio de quienes no producen, sino que quieren ser comercializadores del bien. Y para entender esta forma de cómo va a comercializarlo el país del contingente arancelario, lo establece de la siguiente manera las toneladas. Veamos a continuación la pantalla. Ahí está. ¿Podemos verlo? La cantidad. Del 1 de enero del año 2, 920 toneladas. Y así, año 3, año 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Hasta el primer año, 10. 1.209. Te das cuenta que va incrementando el volumen. Esto es lo que muchas empresas de repente no miran como mecanismo de oportunidad o personas, y hay elementos que son mucho mayores. Pero claro, recuerda, los contingentes se compran en cantidades. Generalmente, habitualmente son en toneladas métricas, como dice acá la exposición de Costa Rica hacia el Perú, no, porque Costa Rica también produce café, por si acaso. ¿Ya? Estos son los contingentes propuestos por Costa Rica al Perú. Bien, dime si has entendido ahora el contingente. Te he mostrado la base legal, que te la he mostrado el dinero peruano, las suscripciones que los países lo conforman y cómo ellos manejan los contingentes, y estas publicaciones, por si acaso, siempre salen solo a través del diario El Peruano. ¿Comentarios? ¿Todo claro? Coméntame si todo está claro. ¿Todo claro, Carlos? Corina, Elin, Aide, Jordi, Joaquín, Mabel, Mónica, Piero y Renzo y Jairo. ¿Todo de acuerdo? ¿Han entendido la aplicación del contingente? Ya saben la base legal de donde van a sacar el contingente arancelario. Bien, pasemos a la parte administrativa. Recapitulando lo aprendido. Las barreras arancelarias se dividen en los aranceles y luego los contingentes. Las barreras arancelarias están determinadas por el arancel de aduanas. Las barreras de tipo contingentes están dadas por la cantidad que tienen los países de ofrecer algo. Generalmente esto lo hacen a través de la tonelada métrica. Se publica en el diario peruano y se maneja margen determinado que ellos establecen para cada país. Reino Unido le dice al Perú que solamente 5 toneladas del arábigo le puede dar. Más no. Colombia, que no tiene la producción del arábigo como lo tiene el Perú, le ofrece una mayor cantidad. Es importante. Entonces, supongamos, si alguien quiere comprar las 5 toneladas que ofrece Inglaterra, Reino Unido, a Perú, la compra, pues, ¿no? El que primero llega, el que primero paga y obtiene. Esa era la norma clara de esto. O sea, no es que hay que esperar, de repente hay que dejarle 2 a 1 que quiere. El primero que aprovecha es el primero que tiene. Este proceso, las personas que compran en los supermercados no lo visualizan. Solamente miran algo que creen que es una oferta común, pero no entienden los mecanismos que se están realizando aduaneramente detrás de este proceso. Bien, vamos a ver la tercera parte de los mecanismos arancelarios y vamos a pasar a la barrera administrativa. Específicamente nos vamos a referir aquí a la parte de la institución, en la que disponiendo de una medida preventiva, se convierte en una barrera administrativa. En todo caso, en algunos casos es necesaria, pues la administración toma en consideración que pueda haber o existir una mercancía de índole restringida que pueda causar el embate de un daño a la persona, al medio ambiente, al hábito o al Estado. Entonces, las medidas
de barreras administrativas son barreras documentarias, ¿ya? Y estas medidas de barreras administrativas son muy diversas, desde los trámites complejos hasta los sofisticados controles físicos. Por ejemplo, ¿no? Un reconocimiento físico no es igual que un aforo. La extracción de muestras de usted en el previo no es lo mismo que la aplicación de un boletín químico de parte de la administración aduanera. Pongo a continuación la pantalla para que con esta explicación hayas podido comprender esta parte. Bien, ahora vamos a pasar a la barrera no arancelaria. Bien, entonces ya conocemos los primeros mecanismos. Las barreras arancelarias se conforman por los aranceles, los contingentes y las barreras administrativas. Ahora vamos a ver los que son las medidas no arancelarias o pararancelarias. Medidas que de alguna manera están encaminadas a suprimir o a controlar el ingreso o la salida de determinadas mercancías. Y bajo este control, entonces, se prevé, en primer caso, el pronunciamiento de las entidades competentes. A eso se refiere la medida paraarancelaria. Entonces, son mecanismos de control siempre aplicados a las mercancías extranjeras, también a las nacionales, bajo control de las entidades o ministerios involucrados con los mecanismos del comercio, de las importaciones y exportaciones. Por eso en esta parte es importante que reconozcas qué entidades existen, ¿no? Produce, Digesa, Digemid, Otto, Sucamet, etcétera, ¿no? Son diferentes entidades que pertenecen a determinados ministerios, pero que estas entidades dentro del seno de estos ministerios ejercen las competencias para dar pronunciamiento externo a una mercancía, ya que la aduana cumple su proceso de fiscalizar, controlar, recaudar y administrar. El pronunciamiento de estas instituciones le ayuda a la aduana a un manejo mejor del control y fiscalización y por ende determinar qué canal de control se le puede dar en asignación a su ingreso, ya sea verde, naranja o rojo. Este es el mecanismo para arancelario. Entonces, medidas que directa o indirectamente inciden sobre los precios. Por eso cuando las personas dicen las importaciones han subido, yo creo que realmente ni las hacen ni las han entendido. Una importación se ve afectada por una licencia. No ingresan cosas si no tienen licencias. Una mercancía se afecta en la importación debidamente porque un trámite administrativo lo pide. No es culpa a veces del Estado. Los almacenes son careros en el Perú, excesivamente costosos. Ya lo dice la Cámara de Comercio, lo dicen los gremios, que los costos de importación en el Perú por los pagos y servicios es exagerado y desmedido. No se debe a que esté el Castillo o a que haya estado la Keiko, quien quiere estar, ¿no? Pero eso se debe a que políticamente, internamente, existe el control y el acto burocrático del monopolio también. Eso incide, no solamente las restricciones. Por eso cuando un parlamentario decía que las importaciones son abusivas por el hecho de cobrar en la tasa de despacho, estaba desenfocado, en realidad. Eso es populismo. En realidad están relacionadas con las restricciones de carácter administrativo, cambiario, financiero, sanitario, técnico, o sea, son muchos aspectos los que afectan las importaciones. El dólar cuesta caro, sí, pero si los controles de ingreso suponen boletines químicos, los almacenamientos no bajan y cobran, entonces estamos hablando de otros factores que realmente afectan las importaciones. Las importaciones se ven afectadas por un complejo de externos que actúan en ello, ¿no? El visto bueno es algo antitécnico. El agente aduanal cobrará un porcentaje. Hay que trasladar la mercancía localmente de un lugar a otro. Entonces, son elementos que subyacen a poder identificarlo como los mecanismos no arancelarios. El cumplimiento de estas restricciones es condición previa para realizar la operación del comercio exterior, razón por la cual desalienta realizar negocio de importación en algunos tipos de mercancías en los que los trámites son demasiado engorrosos y a pesar de ser engorrosos, son demasiado tardíos en el momento, a pesar de tener un mecanismo de aplicación
todo por vía internet son demasiado, algunos mecanismos burocráticos. Puedes tener un sistema libre, ¿no? Del internet, realizarlo ahí, pero las condiciones previas que piden, pues es casi inaplicable obtenerlas. Entonces se llama medida de obstáculo técnico y en el ámbito local la medida burocrática. ¿Qué podemos ver como ello? Licencias previas a la importación para mercancías restringidas, que en algunos casos no son todas las que se requieren, sino que piden muchas. Certificaciones, autorizaciones, impuestos internos, recargos de aduana, medidas monetarias, financieras, derechos compensatorios, derechos antidumping, normas sobre marca, etiquetas, embalaje, etc. Esas son las medidas y otras más, conocidas como los mecanismos no arancelarios. Coméntame hasta acá si has podido comprender la explicación de las medidas arancelarias y no arancelarias, ¿ya? Para poner otro ejemplo, pero ya de manera gráfica. Muy bien, Renzo. ¿Los demás? Sí, Joaquín. Joaquín, supongamos que tú quieres importar juguetes. Uno de los principales elementos, Joaquín, es que si compras un juguete y no te das cuenta del material constitutivo, sino que te fijas como vendedor importador de que ese juguete tiene match en el mercado, o sea, vas a venderlo, se ve bien, es bonito, es cómodo, accesible, pues si no tomas en cuenta la pintura, la fabricación y el material, puede ser que no ingrese. Número dos, ya, cumples esos procesos. Cuando ingresa a la aduana, te va a decir, ¿sabe qué, señor? Saque su registro sanitario. Ya lo saqué. Coloque la etiqueta, por favor, de impresión de quién es el que lo va a usar. No puede traer por traer. Ya, menores de 3 años, supervisión de papá. Mayores de 5 años, bajo control de papá. Mayores de 8 años la pueden utilizar normalmente, ya. Ahora, no solamente el registro sanitario, también que es un registro nacional. ¿Por qué? Porque requieres ese permiso, porque en ese permiso se da la autorización para distribuir, comercializar, vender, fabricar. Eso. Ahora, súmale los tributos, te tocó el 11%, más el IGB. Súmale los gastos y recargos del almacén. Súmale el alza del combustible interno y que tu transportista para llevar tu contenedor hasta tu lugar ya no te cobra 500, sino te cobra 800. Ahora, tú no vas a descargar tu contenedor solo, ¿no? Tus trabajadores no son estibadores. Contratas personas que puedan estibarla, cargar y descargar, cargar y descargar. Ya. Luego de eso, entonces te das cuenta que acumuló pagarle a la gente aduana, porque hizo la nacionalización. De repente pagar los fletes, pagaste el visto bueno, handling, THC y otros elementos. Entonces, es un cúmulo de situaciones que enmarcan las medidas para arancelarias. Como dice acá, antidumping, tu mercancía afectaba al Perú, multa por eso, un porcentaje más. Te olvidaste de declarar la marca, tienes que pagar el porcentaje de regalías por marca. Certificaciones, lo que te comenté anteriormente. Recargo de aduana, te equivocaste, te falta un dato, multa, recargos, ¿no? Te pasas del tiempo de pago, intereses, ¿no? Esos son los elementos para arancelarios que afectan realmente a una importación. Dime, Joaquín, si acaba de entender la explicación. Muy bien, entonces ya sabemos que cuando veamos en el Facebook, redes sociales, personas que nos hablan de que ahora te voy a cobrar caro porque la importación, estamos en un país socialista o derechista, como dice el mexicano, está hablando tequilado, ¿no? No, quien importa se da cuenta que entonces no le conviene un mecanismo general, porque en el mecanismo general intervienen muchas personas. En un mecanismo especial, no. Veamos el ejemplo en pantalla que te pongo para explicarlo. Dime si lo visualizas, ahí lo he explicado. Cuando realizas la importación, tienes que pagar tributo y esperar el levante. Luego, tienes que estar seguro que los pagos, gastos y recargos van a pasar por el escrutinio de la valoración aduanera. Ahora depende del tipo de Incoterm y también el tipo de seguro.
Luego de ellos, esa parte es la de SUNAT. Luego, el sector competente se puede pronunciar. DIGESA, DIGEMIT, Dirección de Insumos Químicos y Productos Fiscalizados, la SUCAMET, OTO, MINCETUR, si traes tragamonedas, la Cámara de Comercio, certificaciones, etcétera, ¿ves? Entonces, cuando uno importa, las dos cosas que ves acá, lado, columna derecha, columna izquierda, son partes, se suman los mecanismos arancelarios y los mecanismos no arancelarios. Ahora sí, con esto espero que hayas podido comprender la explicación de introducción a lo que vamos a hacer, como se llama proceso de integración. ¿Sí? ¿Está claro? Creo que esta imagen te hace más claro el proceso. Bien, voy a pasar a la siguiente diapositiva, y la siguiente diapositiva es el mecanismo del proceso de integración. ¿Qué es lo que vamos a examinar acá? ¿Qué es lo que quiero desarrollar con usted acá? Lo que vamos a desarrollar acá es precisamente cómo es el avance o la maduración cuando se tiene que optar por cooperar integral en un acuerdo firmado por el país. Cada acuerdo es diferente según el continente, el país, ¿no? Y entonces precisamente el proceso de integración conlleva al proceso de la integración económica y tiene etapas. Se maneja por 5 etapas. Entonces lo que vamos a hacer es estudiar las 5 etapas del denominado proceso de integración, ¿ya? Que generalmente está abocado al proceso de integración económico. Veamos a continuación en pantalla para que vean los 5 procesos que tenemos que desarrollar. Primer mecanismo, el de la zona libre comercio. 2, el de la unión aduanera. 3, el del mercado común. 4, el de la unión económica. Y 5, el de la integración económica. Estos son los 5 procesos de la integración por las cuales pasan algunos acuerdos que se suscriben entre cooperar e integrar. Vamos a primero a entrar al tema de la primera parte. Y lo voy a hacer sabiendo que tú sabes que existe Tacna al sur del Perú y que Tacna no es igual tributariamente a Lima. Bajo esta premisa, entonces, podemos entrar a la primera parte que se llama la zona de libre comercio. Tacna es una zona de libre comercio tributariamente, pero no solamente es lo único que lo diferencia a Tacna, Puno, Zona Selva, Tumbes, lo que realmente la diferencia es que son conocidas como las zonas francas. Entonces, estas zonas francas se ven libres del pago de tributos. Entonces, yo te pregunto, ¿será lo mismo comprar de una zona franca y de una zona primaria como Lima las mercancías? Bueno, la mercadería, vamos a decir acá porque estamos hablando localmente. ¿Será lo mismo comprarlas? ¿Qué opinan? Por eso yo he empezado el preámbulo haciéndole recordar a algunos jóvenes como ustedes de repente, de que antiguamente la mayoría de personas que se llamaban mayoristas o mercaderistas acá en el Perú iban a la zona de Tacna, compraban en Tacna de manera legal o por contrabando y traían a vender a la zona de Lima. Actualmente algunos lo hacen, ¿ya? Me ha pasado la otra vez que he ido a control de punto. Entonces, ¿por qué compran acá? Porque les es mejor y más barato comprarlo ahí porque ingresó a ese territorio sin el pago de tributos. Quiere decir, si tú compras algo en China y creías que ibas a pagar el 6%, si lo llevas allá, no paga el 6%, simplemente ingresa. Lo que hace y supone que las mercancías sean mucho más cómodas. Pero hay un límite en la zona franca para lo que es la compra comercial, de lo que es la compra personal. Entonces, cuando uno hace la compra en los países, debes verlo de la manera como se ve en el Perú. No vayas a cometer el error de que porque compras en China, China es un país enteramente zona primaria.
China tiene zonas libres de comercio como zonas francas. Lo mismo pasa con Panamá, Puerto Colón. Esta zona es una zona franca, una zona donde las mercancías ingresan libre del pago de los tributos correspondientes. ¿Qué hace la aduana cuando tú compras en esta zona? La aduana entonces va a valorar la mercancía bajo las bases de que tú le presentes la carga de prueba del por qué te ha costado a ese valor la mercancía. Por eso que las zonas de libre comercio vamos a enlazarlas con las zonas francas. Implica establecer un arancel cero para el comercio intrarregional. Los derechos arancelarios y las demás medidas no arancelarias se eliminan entre los países participantes, pero se les deja en libertad para mantener sus propias tarifas frente a los países que no pertenecen al bloque. Por ejemplo, si creamos la Sofratagna y en la Sofratagna se une el país del sur y él también pone comercio ahí para que haya un intercambio intrapaís, intrarregional, entonces supone que no debe haber esa clase de cobros. ¿Pero existe este mecanismo de manera bilateral? Sí, pero existirá de manera en que varios países participan creando una zona donde se puede decir que estoy en una zona de libre comercio. Sí, la CAM. La Comunidad Andina de Naciones es una entidad de países que acá dicen que nos unimos voluntariamente con el objeto de alcanzar un desarrollo integral más equilibrado y autónomo mediante la integración andina, sudamericana y latinoamericana. Lo que buscan estos 4 países es que cuando se negocia a través de este proceso, las mercancías pueden negociarse en arancel cero. Cuando tú entraste a la página de acordoscomerciales.gov.p, viste ese símbolo que ves ahí. Es el símbolo de la Comunidad Andina. Ahora, si queremos entender, la Comunidad Andina está conformada por Ecuador, Colombia, Bolivia y Perú. ¿Cuál es el mecanismo que ellos están utilizando para los 4 países? El mecanismo de la integración. ¿Ya? Esta es la primera parte. En el Perú, ya no se le dice la zona franca. Digámoslo así, administrativamente le han cambiado el nombre. Pongo en pantalla lo siguiente. Ahora se le denomina ZED. Las zonas económicas especiales o de desarrollo, conocida bajo las siglas ZED. ¿Ya? Son las zonas económicas especiales o de desarrollo. Ahora, en estas zonas están comprendidas, por ejemplo, aquí en el Perú, la zona del Cetico, la Sofratagna y el CEPUN. ¿Ya? Estas son las zonas. Antes le llamábamos la zona franca. Ahora la vamos a denominar, o la vamos a conocer como la zona Cetico, Hilo, Moquegua, Sofratagna, Tacna, Cepuno, Puno, Cetico Tumbes, Cetico, Hilo, Moquegua. Y esta también la zona selva. ¿Ya? Estas son las zonas que podríamos considerar zonas especiales de desarrollo. Pero esta no es nueva, por si acaso. Acá pongo el diario peruano de la publicación que se dio. Ahí pongo la fecha, en la parte superior en el Perú está la publicación que salió el martes en abril del año 2019. Y allá es un buen esbozo, es una de las pocas veces que en un diario del país se comenta de esta manera. Y lo voy a leer para que tengamos en cuenta qué es lo que han opinado. Dice, desde que se creó a fines de la década del 80, imagínate, en el 80 una persona debe tener 27 años, 28 años. Las zonas francas industriales no han alcanzado el desempeño de sus pares de Latinoamérica. En el año de 1989 nacieron las Sofratagnas de Paita, Hilo y Matarán. En el año 96, a la fecha se fundaron los Centros de Exportación, Transformación, Industria, Comercialización y Servicios, conocidos como CETICO, de Tacna, Hilo y Paita. Sin los resultados esperados, por la Ley de Zonas Económicas Especiales o de Desarrollo, tienen la finalidad de promover la estabilidad de la inversión, fomentar el empleo, contribuir al desarrollo socioeconómico sostenible y promover la competitividad e innovación. Los CETICOS de Loreto nacen en el año 1998. En el 2001, la zona franca y comercial de Tacna, conocido como la Sofratagna. En el 2005, la zona especial de desarrollo de Puno. Y en el 2011 nacen los CETICO Tumbes. De seguro, esto es una buena reseña o breve reseña de lo que pasa en el Perú, ¿ya? Eso quiero que entiendas. Entonces ya tienes una idea desde qué año se viene
puntualizando el tema del desarrollo económico y sin embargo no pasa nada, ¿ya? Eso quiero que lo tengan en cuenta. Bien, dime si hasta acá vas comprendiendo la idea para continuar con la exposición. ¿Sí? Ya. Muy bien, Renzo, ¿los demás? También salió, en el diario, los demás diarios que son un poquito medios así acomodados al no escándalo y la desinformación, solamente publicaron lo siguiente, ¿ya? Vamos a poner que el diario publicó de una manera pasiva, como si nada pasara en el país, y lo publica de la siguiente manera. A ver, déjenme retrocederla. Ya. En este diario solamente hablan de que se activan las zonas económicas, no se activan, no se han activado, sino que se ha cambiado en normativa para darle un mayor empuje, porque ya se activaron desde el año 80. Entonces, esto no es activación, simplemente esto es algo así como renovación al proceso, ¿ya? ¿De acuerdo? O sea, por eso es importante que en el Perú distingas la información. Al año actual, esas zonas ya cumplen 41 años. Debieron ser zonas. Si lo miramos desde el año 80 al año 2021 y nos preguntamos, Tacna, ¿es mejor que Lima? Tumbes será mejor, Puno, zona selva. Yo creo que estarás diciéndote a ti mismo que no pasa nada, ¿no? Y así pasarán 100 años y de repente seguimos cambiando de normativa a ver cuál de ellas funciona mejor, ¿no? Bien, ya está, esta es la primera parte de la explicación, me he basado en la teoría, he mostrado qué países conforman una unión, una zona de libre comercio y en el Perú cuáles son las zonas de libre comercio que actualmente se operan y con qué nombre las encuentras, ¿ya? Vamos ahora a la segunda parte que es la unión aduanera. Esta es la otra parte. Quiere decir, pasa a otro nivel. Este es otro nivel, es como piso. El primer nivel de desarrollo de ayuda entre los países es la zona de libre comercio. Ahora vamos a pasar a la otra que es la parte de la unión aduanera. Es otra etapa, otra etapa. En la unión aduanera, a diferencia de la zona de libre comercio, que es una zona que se identifica con algún beneficio económico, en la unión aduanera se establece un arancel externo común frente a terceros países. Quiere decir que si yo firmo tratado con un país, entre ambos, y tenemos algo que intercambiarnos a valor cero, y un tercer país viene, pero quiere llevarse a valor cero, como lo hacemos dos países, los dos países creamos nuestros aranceles y le cobramos más a ese país para que él no se beneficie, sino que el beneficio sea bilateral y no tri. Esa es la visión de la unión aduanera. Y te muestro a continuación que existen entonces otros aranceles. Para los que han llevado nomenclatura arancelaria, se van a dar cuenta que existen otros aranceles. Entonces acá está el arancel externo común en el cual se firma para otros países. Por ejemplo, se puede decir de una institución antigua que conformó esta idea del arancel común externo, conocida como el Mercosur. Ya casi ni se escucha el Mercosur, ni se oye, ni se pronuncia. El Mercosur cuenta, se inicia desde el año 1995 y es la que promueve, primero empieza con el arancel común externo, de conformidad con el famoso Tratado de la Asunción y como condición indispensable en la profundización de la llamada integración. Esa es la unión aduanera, la búsqueda de un tratado entre ambos países de manera bilateral que se comercialicen a cero, busquen los mecanismos de eliminar barreras, pero que si un país quiere obtener el mismo beneficio sobre la mercancía que ellos negocian, entonces esta va a cumplir una disposición diferente al tercer país. O sea, él no se va a ver beneficiado porque no forma parte del bloque económico que ellos han formado. Por eso hablamos de la unión aduanera. Veamos otro punto. El punto siguiente sería el mercado común. Esta es otra etapa. Si primero hablamos de tener un territorio cero tributos, ahora hablamos de negociaciones bilaterales, pero no hablamos de los tratados de negocios, sino de los mecanismos. Hablemos ahora del mercado común. El mercado común
Voy a pasar la diapositiva para ir leyéndola y ir explicándola. En este caso, el proceso de integración no se limita a suprimir la restricción al comercio, sino también a las que dificulten el movimiento de los factores entre los países miembros. Así es el mercado común. Implica libre circulación de mercancías, capitales y libre circulación de personas al interior de dicho bloque. El mercado común debe cumplir algunos factores principales, como son los factores de la mano de obra, de la materia prima, del capital y de la tecnología. Esos son los factores principales que tiene como base el mercado común. La mano de obra, o sea, que dice que puedes contratar personal tecnificado para que cumpla un proceso en un determinado país impactante del mercado común, enviar la materia prima o obtenerla de ella, generar proceso de capitales o de tecnología. Esto es conocida como el mercado común. Luego de ello, vamos a ver entonces que en este proceso que buscan el intercambio de mercancías, participaba entonces el denominado también Mercosur, como también la famosa Comunidad Andina de las Naciones. Ahora vamos a ver a la otra etapa, la etapa de la Unión Económica. En la etapa de la Unión Económica, a diferencia de la zona de libre comercio, del arancel común externo y a la del mercado común, entonces vamos a ver el siguiente mecanismo, que es un avance a los tres anteriores y que se aproxima finalmente al quinto, porque estamos en el cuarto proceso. Es aquella en la que se combina la eliminación de una restricción al comercio y a los económicos con un cierto grado de armonización de políticas económicas nacionales de manera de eliminar la discriminación, siempre resultante de la disparidad existente entre dichas políticas, porque un país con otro, dependiendo del gobierno que entre, entonces pone una posición política, él, muy clara. Pasa con el caso de Venezuela, pasa con el caso de Bolivia, Ecuador, Argentina, Perú, todos tienen una ideología impuesta por quien gobierna en ese momento. Y sientan las bases para una competencia ordenada entre los países. Lo que no se puede hacer entre los países, y está claro por la OMC, es restringir el libre paso del comercio. No importa qué tan comunista, derechista, monopolista, capitalista sea. La OMC establece claro que no se puede poner una restricción definitiva al comercio de las mercancías en los países que conforman la OMC, o sea, de los 156 países en general. Y para este caso podríamos pensar entonces en quiénes forman parte de la famosa Unión Económica o qué países tienen esta visión resultante de la disparidad política, de la disparidad económica para conformarse un grado de armonización que busquen eliminar sus restricciones. Acá te muestro a continuación la siguiente diapositiva con la que se inicia con el señor Humala Tasso, si no me equivoco, ¿no? La famosa UNASUR. ¿Quiénes conforman? Mira el planisferio de ahí. Argentina, la República Plurinacional de Bolivia, la República Federativa del Brasil, la República de Chile, la República de Colombia, la República de Ecuador, la República Cooperativa de la Guyana, la República del Paraguay, del que no se tiene noticias ni de la Guyana tampoco, la República del Perú, la de Surinam, que nadie sabe qué ya están haciendo, la República Oriental de Uruguay y la República Bolivariana de Venezuela, que nos dicen sus problemas sobre sus famosas políticas, ¿no? Entonces, esos son los países que conforman el mecanismo próximo a cumplirse con el tema de la Unión Económica. ¿Qué se creaba acá? Que acá puedas hacer como la propuso ya la Unión Europea, en de 21 países que puedas circular tú con tu DNI, no con el azulito, sino con el electrónico. Que puedas pasar y dinamizar lo anterior, capitales, inversión, mano de obra, menos restricción al acceso de personas como el mercado común. Entonces suma, si te das cuenta, los países van sumando lo anterior. Hay una zona libre común, puede existir un arancel común externo, hay libre paso y circulación de capitales, personas, inversión y negocios, y finalmente las restricciones se van eliminando. Estos países son los que conforman la denominada
UNASUR. Puedes visitar su página web y estar al tanto de los mecanismos en el caso que quieras, en vez de hacer turismo, hacer negocio de capitales, inversión o en algún emprendimiento, conocido como la UNASUR. Y también tenemos en este contexto, donde se dualizan muchos países, tenemos la participación de la famosa APEC, que pasó por el gobierno, en la primera sede que fuimos, fue en el gobierno de Alejandro Toledo, en la APEC, ¿no? Sede APEC. Cada país, acá se le conoce no como país, sino como economía. Miden el grado que tienen de potencialidad en su Producto Bruto Interno. Y acá hemos tenido la visita de los países que han conformado la APEC, como es la Cuenca del Pacífico. Y finalmente tenemos otra, la visión mayor, la de la escala, que sería la Unión Económica Total. En la Unión Económica Total, para llegar a esta situación, hay que estar entendiéndose que todos han pasado por un hecho común, que los aúna, más allá de su forma de ideológica, política y disparidad cultural. La integración económica total busca la unicidad y protección como un bloque sobre las amenazas que conforman la invasión de inversiones de otros países. Las inversiones no son malas, el problema es el monopolismo interno que ellas ocasionan. Entonces, en la integración económica total, última etapa de una integración que implica la unificación de las políticas monetarias, ve pensando, ¿qué país o qué países conforman una sola unidad monetaria? Fiscal, financiera, económica y social. Creo que todos indicamos a un país o con el conjunto de países que tiene la unificación de la política monetaria como una sola. Se trata de una integración de nivel político que requiere el establecimiento de una autoridad supranacional cuyas decisiones sean obligatorias para los países miembros que conforman esta integración. ¿Sabes qué país tiene la misma moneda? ¿Qué países conforman como un solo bloque el uso de de una moneda económica? Ahora es una divisa también. ¿A qué países quieres que me refiero? ¿A qué conjunto de países? Vamos a poner en pantalla entonces para que te des cuenta de que significaron muchos países tras la Segunda Guerra Mundial, buscando pues el nivel de protección, porque existe en los países una situación álgica como es las imposiciones, ¿no? Que existen interpuestas por un país a otro país, ¿no? Entonces, esta medida muy bien, Renzo, la Unión Europea. La Unión Europea lo que busca en conjunto es el famoso bloqueo norteamericano ante la oposición de su visión que ellos tienen, ¿no? Que no está de acuerdo, plum, bloqueo económico, y le echas tú la culpa a tu presidente cuando ellos realmente lo que quieren es que te unas a su política. La Unión Europea, viendo este problema que se daba, entonces lo aúna en la armonización. Pero no es una visión de ahora con la caída del muro de Berlín, como algunos suponen. En realidad la visión viene del año de 1952. La guerra, ¿cuándo termina? En el 45. ¿Cuándo se dividen los países? A nivel de 46-47, ¿no? Y ahí se crea la famosa Guerra Fría, ¿no? La ideología comunista versus la ideología capitalista, ¿no? Pero en el fondo, en el trasfondo, los países no querían conformar parte de este dominio de los países ganadores, sino que todo el bloque económico sumergido en la batalla, pues todos sufrieron el embate del devastamiento económico. Y entonces, miremos las fechas en las que los países empiezan a integrarse. Mira, año 1952, el primero sería Alemania. No es una visión del muro de Berlín, los Países Bajos, Holanda. No es una visión de la hora, Luxemburgo, año 52. Te vas dando cuenta que los países ya sabían con claridad, Francia, año 52. Ya sabían lo que podía pasar ante la famosa intervención de la libertad, el dominio económico, político y financiero de otros países sobre sus economías y la dependencia. Por eso crean un bloque económico que les permita su seguridad, permitiéndose a sí mismo entender qué políticas se han cubierto. Por ejemplo, ya para terminar, veamos qué cubre una unión económica. Como son el libre comercio, la abolición de las tarifas es un nivel político.
Cuando usted pasa con la Unión Europea, basta con pensar que si un país pasa por todos los países. La Unión Aduanera, arancel común externo. Ellos han negociado con Perú y Colombia como un solo bloque. Mercado común, libre circulación de factores, es el tema financiero. La unión económica, armonización de políticas, el fondo monetario. Todos los países conllevan entonces la divisa del euro. Y como política de integración económica total, la unificación de políticas es el rango social. Quiere decir que todos tienen una ideología distinta, ¿no? Todos los partidos políticos plantean una ideología. Pero en este caso, las ideologías se vencen y se puede crear una sola idea como un solo bloque conformado por culturas distintas encaminadas a suprimirse a sí mismo el expansionismo de otras ideologías o de otros países sobre su bloque económico. Lo único que separó fue Inglaterra sobre esta situación. Bien, hasta acá he dado la primera presentación de preferencias arancelarias. Espero que hayas podido comprender la explicación e introducción que he hecho al tema, ¿ya? Entonces ya hemos dado inicio, nos estaremos viendo en las siguientes etapas. Ve trabajando oportunamente lo que te he pedido acerca de identificar los acuerdos en vigencia que tiene el Perú, de qué tipo son, si son de tipo TLC, APC u otra manera, protocolos, acuerdos, cómo es que se denominan los acuerdos que firmó Perú en vigencia. Identifique dentro del proceso si han hecho cooperación o integración. Esa sería la recomendación para trabajar en este módulo. Vamos a trabajar con la página de acuerdoscomerciales.gov.p. Bien, hasta aquí me quedo. Nos estamos viendo entonces en la siguiente sesión de clase en la misma frecuencia y a la misma hora. Sí, muchas gracias con todos. Pasen un buen día y nos vemos hasta el día miércoles. Gracias Carlos, Elín, Aide, Jordi, Joaquín, Mabel, Mónica, Piero, Renzo y Jairo. ¿Ya? Muchas gracias. Nos vemos hasta el día miércoles todos entonces. Muchas gracias. Pasen un buen día. Bueno, gracias Aide. Nos vemos. Muchas gracias. Nos vemos Piero. Carlos, nos vemos. Nos vemos, Abel. Muchas gracias. Hasta luego.